y cada una tiene su utilidad. Por eso necesitamos un poco saber qué es lo que estamos buscando para planificarlo, porque no en todos los pacientes podemos hacer todas las secuencias. En general, en las partes blandas utilizamos un poco como en el hueso la resonancia para caracterización de tumores y para la extensión tumoral. La lesión muscular aguda es mucho más sensible a la ecografía que la resonancia, sobre todo porque en la resonancia no podemos hablar con los pacientes y en la ecografía sí. Entonces vamos mucho mejor dirigidos hacia dónde está la clínica. Por lo tanto, en estos pacientes igual son pacientes tumorales o quirúrgicos. Esto sería un sarcoma de partes blandas. En este caso podemos ver cómo tiene distintas intensidades de señal dentro del seno de la lesión. Como os comentaba, en las lesiones óseas no es importante la resonancia para la caracterización del tumor, pero en cambio en los tumores de partes blandas la resonancia es la que normalmente nos va a dar el diagnóstico. Y esto sería el mismo sarcoma, pero cómo se comporta en secuencias T1. Como veis, necesitamos las distintas secuencias para poder apoyarnos en una o en otra para dar el diagnóstico. Y esto es todo lo que os quería contar. ¿Tienes alguna pregunta para Olga? ¿Todo clarísimo? Sí. Me disculpo, lo sacaba. Gracias. Bueno, pues vamos, antes de tomarnos ese café tan rico que nos dan, a ver una de las dos que os tengo que dar yo. Espero ser tan conciso y dejarlo al menos tan claro como lo pone Olga. Vamos a hablar además de equipos mucho más baratitos y vamos a intentar hablar de dos conceptos, primero de las artropatías, de las articulaciones, que nos queda pendiente del hueso, por decirlo así, y luego vamos a hablar de la ecografía. Os recuerdo, para los que no habéis estado el primer día, apuntaros la dirección del curso, ahí tenéis todas las charlas, libros, y vais a tener el test final. Ya lo comentamos el otro día, que el test vais a poderlo tener en una parte, digamos, sin contestaciones, que tenga para que cada uno se autoevalúéis, y luego pues las contestaciones, y os deis vosotros la nota y no se lo contéis a nadie, porque probablemente hayáis sacado muy buena nota, seguro. Es la dirección habitual de los sites, de los ítems de Google. Lo único en este caso pues se llama Segovia Cursos Rayos X. Lo vamos a dejar abierto más o menos, yo creo que un mes o así, por si acaso hay algún rezagado, y tantos días, y luego ya lo tenemos que eliminar de la lista. Luego lo volveremos a decir al final, por si acaso hay alguno que no tenga la dirección, y si no, bueno, pues que nos lo diga y tenemos el curso. Vamos a ver un tema que a mí me gusta mucho, y que, bueno, nos gustaría ser mucho más preciso muchas veces en el diagnóstico, y como yo creo que absolutamente todo lo que venimos diciendo desde este curso es la parte importante que tenéis, no a la hora de pedir, que como dice el otro, pues pedís y pedís bastante y mucho y muchas pruebas, ¿no? La medicina actual que hacemos va por ahí, sino la parte clínica, ¿no? Yo creo que es fundamental la parte del clínico, de la persona que explora bien al paciente, que sabe un poco, que conoce al paciente incluso habitualmente y no va cambiando de médico, esa atención que hace el médico de familia, porque ahí nos va a ayudar muchísimo a la hora de luego de poder caracterizar. Como todo lo que hemos hecho estos días, lo vamos a intentar clasificar en cuadritos. Todos sabemos que luego son relativos, que no todo esto es tan sencillo. Yo debo agradecer este cuadrito o esta forma de explicar las artropatías, que hay muchas, de explicarlas lógicamente, a la doctora Ochoa, que es una de nuestras también jubiladas del servicio. El servicio en los últimos años ha perdido activos importantísimos, hemos quedado los que menos valíamos y los buenos se han ido a disfrutar del merecido descanso y de la jubilación. Y una de ellas fue la doctora Ochoa, que trabajó conmigo también muchos años en Soria, y cada vez que decía que tenía que dar un curso, que no le gustaba nada dar cursos y tal, cogía y sacaba un papel y le ponía al residente, a los que fueron, y les hacía unos dibujitos y les decía que las articulaciones se explicaban de esta forma, que voy a intentar yo, o llevo unos años intentando remedar y creo que no lo consigo.
Bueno, las articulaciones son una parte fundamental de nuestro organismo relacionada con patología intrínseca o generalizada. Sabemos que la mayoría tiene un componente degenerativo, y para que no utilicemos los términos esos de osteoartritis, osteoartrosis y todas estas cosas, vamos a intentar llamarla como se deben llamar. Cuando estamos hablando de fenómenos degenerativos debemos hablar de artrosis, cuando estamos hablando de fenómenos inflamatorios o metabólicos, como luego veremos que también tienen su importancia, vamos a hablar de artritis. Y luego hay un grupo que no se entran en ningún sitio y las dejamos ahí poco al aire. Bueno, ahí tenéis un poco el escenario que estamos viendo en este curso, en este caso para el músculo esquelético, y las articulaciones son una parte de este sistema. ¿Cuáles son las técnicas de imagen? Desde luego está claro que en la patología articular lo primero es la placa simple. Yo creo que sigue teniendo un valor diagnóstico fundamental, que no debería estar sufriendo lo que estamos sufriendo, que es pacientes que vienen de varias consultas y que sin tener una radiografía, por ejemplo, de la rodilla, pues le estamos haciendo resonancias magnéticas. Ayer nos ha pasado, curiosamente, a la doctora Montesinos nos lo ha contado ayer mismo con un compañero del hospital que le trajeron, oye, que está cojeando, hacerle una resonancia, hicimos una resonancia, aquello le salió un montón de cosas raras, luego al salir ya de la máquina del tubo le dijimos, no, pues de ahí me operaron hace 30 años, es que bueno, pues ni se sabía que se había operado, todo aquello que tenía realmente eran de alteraciones postquirúrgicas, artefactos por clips, bueno, de todo. Y que ya sabéis que cuando con los compañeros somos los peores médicos que hay, es decir, le pillamos por el pasillo y ni le preguntamos. Bueno, ese es el escenario un poquito. La ecografía empieza a tener un valor, incluso se está haciendo bastante en consultas de reumatología para ver la actividad de alguna artritis inflamatoria. Y bueno, la resonancia magnética está clara, ya lo hemos visto, y la medicina nuclear yo creo que quizás es un poco la que menos papel tiene, sobre todo porque además en España la medicina nuclear no hay equipos y no hay especialistas, con lo cual pues todo lo que leemos que hacen en otros centros en Europa, sobre todo en Alemania, que es los que más desarrollado tienen la medicina nuclear, pues aquí tienen muy poquito. Bueno, si yo quiero, como hacíamos el otro día con el hueso, si yo quiero decir ¿esto qué es? Esto es una artrosis, esto es una artritis, esto es una gota, ¿qué me debería fijar? Yo creo que deberíamos hacernos el esquema mental, y los pacientes que pasan con nosotros se lo insistimos mucho, que hagan este repaso. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es mirar las partes blandas. Muy importante que la radiología tenga una técnica. El otro día se quejaba el jefe de trauma, decía que la técnica radiológica que utilizamos cada vez es peor. Probablemente no le puedo dar más que la razón, porque el arte ese de sacar una buena radiografía, ahora con el digital pues lo hemos perdido. No sabemos, a lo mejor a un técnico nos encontramos que no sabe todo de qué es un miliamperio, un kilovoltio, y la verdad que las placas, como todas las podemos poner más negras, más blancas, pues parece que son todas iguales, y no es verdad. La radiología de las articulaciones es muy importante que veamos bien las partes blandas. Debemos ver la alineación, es decir, la articulación que estamos viendo está bien alineada, no está bien alineada, ha perdido esa alineación, tiene una subluxación. Estas son preguntas que debemos hacernos. ¿Es fija o reversible si tenemos evolutivo? Porque veremos que hay patologías que pierden la alineación y luego la recuperan, eso nos puede dar una orientación. Muy importante cómo está el hueso de alrededor, es decir, la mineralización, es decir, cómo nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando de repente mucha creación de hueso alrededor y se produce esclerosis subcondral, es decir, en el hueso adyacente se está produciendo un osteofito allí muy grande, se está produciendo un osteofito, lo único que dice es que está habiendo un problema, un sufrimiento articular, ¿no? Y por tanto se produce una mayor vascularización y produce hueso. Esos son los osteofitos que a veces son tan llamativos. Y tenemos que buscar el espacio articular. ¿Está disminuido? ¿Está aumentado? ¿Está disminuido pero simétricamente, es decir, de todo el espacio o más de una parte que de otra? Si nos hiciéramos estas 4 preguntas y fuéramos capaces de contestarlas y que acertáramos en la observación que hacemos, que lo hacemos a base de ver varios estudios, y como siempre la posibilidad de ver en un estudio si pudiéramos de una articulación que no estuviera afectada, pues tendríamos bastante del trabajo hecho, y lo único que tendríamos que hacer era poner ese raciocinio que tenemos los médicos y que nos han enseñado a que con varios datos unidos, insisto, al primer dato que es la clínica, podamos tener, lógicamente, si tiene analítica también. La primera clasificación esta es la sencilla, es decir, ¿el paciente le afecta a una articulación o muchas? ¿No? Esta es la más sencillita, con lo cual, de las que solo afectan a una articulación, quizás la que más habitual es la que daría un traumatismo, ¿no?
pero también no se nos olvide que está en el grupo de ahí de las infecciosas y que hay dos de las que vamos a ver que son poliartritis, que son las de depósito, las metabólicas, y la reumatoide, que a veces, al principio sobre todo, solo tiene expresividad en articulación, y estas son las que nos vuelven un poco locos, porque el paciente viene que no le duelen las dos muñecas o los pies, sino que solo le duele uno, y entonces, claro, de momento es una monoartritis, aunque luego sabemos que es una enfermedad generalizada la que lo produce. Y del grupo de las poliartritis, son 4, el 3, ahí está cambiado. Las vamos a clasificar así, y si somos capaces de tener en la cabeza esto y de ver los signos que tienen cada uno de estos, va a hacer, entre comillas, más sencillo de abordar esa articulación que tenemos sospecha. Lo primero, la artrosis, las degenerativas. Y además, como digo yo siempre, es decir, que en la población que tenemos y con lo que tenemos por aquí, pues como de 10 placas que vemos, 9 son de artrosis, pues la verdad que no es muy fácil equivocarse. Es decir, que vamos a ver, la patología que tenemos habitualmente es la artrosis. Como veremos, la artrosis además tiene muchas escenificaciones en imagen, con lo cual, bueno, pues ahí la tenemos. Todo el grupo de las inflamatorias, que se hace la división un poco de la reumatoide por un lado y luego el resto asociadas al problema de la espondilitis anquilopoyética o las enfermedades digestivas o incluso el Reiter, que tiene pues otros componentes, bueno, pues están ahí, que las vamos a ver con sus características. Un grupo importante que son las del tejido conectivo, que no se nos deben olvidar este grupo de pacientes que la primera expresividad de una esclerodermia, aparte de unos signos clínicos, aparte de que tenga fenómenos de Raynaud, a veces que tenga problemas digestivos con el esófago, a veces lo primero que nos tiene que orientar es la imagen, lo que vemos en la radiografía, porque como digo yo, radiografía tiene casi todo el mundo. Y lógicamente las metabólicas, que aquí tenemos que ir unido a una sospecha clínica o a una analítica unida a ella, porque si no sabemos si tiene una hiperlipemia, lipidemia, no sé si está bien. Bueno, vamos a ver la artrosis, que esta es la que nos interesa porque es la que vemos. ¿Qué es una artrosis? Una artrosis es un fenómeno degenerativo, es una degeneración del cartílago. Lo primero que pasa es que perdemos cartílago, es decir, por la edad normalmente, puede ser por otros procesos, pero por la edad tenemos pérdida de cartílago. Si perdemos el cartílago, ¿qué es lo primero que vamos a tener? Una zona de estrechamiento de la articulación, lo que llamamos pinzamiento. Todo el mundo dice, esta articulación está pinzada, ¿vale? Por lo tanto, primer concepto para definir que tenga una artrosis, porque no todo lo que luego veremos que es lo que tiene osteofitos es una artrosis. Es decir, pero para que nosotros digamos que este paciente tiene una artrosis, esta articulación tiene que tener una disminución de la altura. Y tiene una característica, y es que no es uniforme. Afecta más a zonas de presión. Vamos a tener lo que se llama un pinzamiento asimétrico de la articulación. Va a haber una zona que es la zona de presión, por ejemplo en la cadera, en la zona en la cual soporta mayor el peso, ahí es donde va a haber más afectación. Esto pasa prácticamente en todas las articulaciones, en la columna, en las articulares de los cuerpos, de la columna vertebral, etc. Por lo tanto, pinzamiento asimétrico. Y siempre, como estamos teniendo una articulación que ha perdido altura porque está perdiendo el cartílago, está sufriendo porque está haciendo un choque, imaginaos la rodilla, ¿no? Está constantemente en una zona que estaba normalmente almohadillada, se produce ese pinzamiento, lo que como sufres, digamos, hay un hiperaflujo vascular y en esa zona, en la zona que hay mayor pinzamiento, en la zona de sufrimiento, ahí tenemos los osteofitos, ¿vale? Entonces, sencillísimo. Pinzamiento asimétrico, osteofitos, artrosis. Si tiene 78 años, pues fíjate, ya lo tenemos. Hay algunas características, pues claro, luego resulta que si te duele, pues a lo mejor, claro, si te duele esa rodilla, pues empiezas a no moverla. Ya vimos en la osteoporosis que cuando una articulación o un miembro no se mueve, pues se puede producir osteoporosis, puede haber calcificación del cartílago en esa fase degenerativo, tendremos condrocalcinosis, como veremos al final, y los osteofitos a veces son tan grandes o que se separan, ¿no? Y parece que están sueltos ahí, aunque su origen fue siempre en el borde del hueso. ¿Qué características tiene la artrosis especiales en algunas zonas? Bueno, aunque ahora no se debe hablar de la gaviota porque está ahora en crítica, ¿no? Están muy mal los del PP. La imagen de la gaviota del PP dicen que es la imagen de una artrosis en las articulaciones interfalángicas. Esa imagen de pinzamiento más en una zona, acordaos la gaviota esa que tiene un poquito más en un ala más grande que la otra, más asimétrico. Y luego típicamente las manos, la afectación es en las interfalángicas,
Esto es unido al fenómeno que vosotros exploráis, que la exploración, que los nódulos de Heberden, de Bouchard, que se exploran cuando viene el paciente y coincide esas zonas de afectación. Y luego es muy típica la afectación de una de las articulaciones que más movemos en la mano, que es la de la trapecio metacarpiano, ¿no? La rizartrosis va unida y la vamos a buscar siempre que sospechemos una afectación. Si en una mano resulta que tenemos afectación de interfalángicas, pero no hay prácticamente nada de afectación de la trapecio metacarpiana, vamos a poder pensar en otra enfermedad. Las rodillas, pues lo típico, una afectación típicamente en varo, afectación de la cara medial, la que lleva más peso, es más típica la afectación, y la cadera, acordaros siempre de la característica básica, que es el pinzamiento asimétrico. En la cadera se suelen formar, por sufrimiento del hueso osteocondral, formación de quistes, son típicos los quistes subcondrales como dato específico. Pero estos son cosas específicas de cada área. Acordaros siempre de los dos signos que veíamos que definían una artrosis. Vamos a ver imágenes, porque si no, hablar de... Pero como esta la vemos todos los días, ¿no? Formación de osteofitos muy grandes, relacionados con el fenómeno degenerativo, con el fenómeno de pinzamiento, de esclerosis del hueso subcondral, en este caso en la zona de los discos, bueno, pues eso es un fenómeno claramente degenerativo. En las articulaciones en las manos, el carpo se ve, veo aquí mal, pero sí que quisiera que fijáis, por ejemplo, en esta articulación. No sé si llegáis a verlo, el pinzamiento, la afectación no es simétrica. Tenemos una zona de mayor afectación que otra. Fijaros, en esta otra articulación yo creo que también se ve bien. A veces no es fácil, depende un poco de la posición de la articulación, pero fijaros, en este dedo también. Es decir, la idea es que entendamos que cuando se empieza a afectar, se afecta más a una zona, a la zona que más carga de la articulación. Este caso está un poco más avanzado, y está avanzado y nos llama ya la atención en la distribución, en una que nos va a servir luego para distinguirla, por ejemplo, de las inflamatorias. Fijaros la afectación marcada de las interfalángicas distales, no sé si alguien ve aquí las gaviotas del PP un poco alicaídas estos días, o las proximales. Y fijaros qué importante respeto tienen de las metacarpofalángicas. Estas están respetadas y están afectadas las primeras distales y las proximales. Esto es muy típico en las manos de la afectación degenerativa por artrosis. Aquí tenéis unas ampliaciones a nivel de los dedos, aquí ya lógicamente es muy avanzado la afectación, se forman osteofitos y pues claro, ya se producen unos fenómenos, digamos, de crecimiento esofítico, a veces incluso parece que se rompen algunos de los osteofitos y se separan de la articulación. Y luego, importante fijaros siempre la articulación trapecio metacarpiana, que igual que decíamos a nivel de cualquier otro tipo de articulación, siempre vamos a ver mayor afectación en una zona que en otra. Esto es muy típico, esta asimetría en la afectación de la articulación. En este caso veis unas manos de un paciente, fijaros cómo podemos irnos fijando, podemos ir viendo. Claro, el paciente son mayores también y además tienen añadida una osteoporosis difusa de las manos, ¿no? Entonces eso hace que muchas veces la osteopenia difusa que tienen las manos, veamos que esta esclerosis de sufrimiento que está expresándonos el hueso subcondral, asimétrico, como podéis ver aquí, más en unas zonas que otros, y en los osteofitos, pues estas esclerosis decía que se puedan ver mejor por esta osteopenia difusa, que en este caso no está alrededor, esto es muy importante, no tenemos una osteoporosis alrededor de la articulación. De haberla, la hay de forma difusa porque el paciente tenga una osteopenia difusa, pero no hay osteopenia asociada a la artrosis, importante. Bueno, los pies tienen una característica y es que se une a la deformidad, los cambios degenerativos que se producen en los dedos, se une al famoso Ajus valgus, que ya no sé si es por la artrosis o por que son fenómenos degenerativos con la lasitud de ligamentos, etcétera, todo el fenómeno que se produce unido, y una presentación habitual es el Ajus valgus con la artrosis de pie. Esta es la típica de la cadera y esta placa a mí me gusta mucho porque pone en manifiesto dos cosas que decíamos antes. Una zona se afecta más que otra, fijaros la diferencia: pinzamiento asimétrico, esclerosis subcondral, estrechamiento del espacio articular y osteofitos, artrosis. No hay una osteopenia además alrededor llamativa, de haberla pues la hay porque todo este paciente probablemente pues sea mayor. Fijaros que en esta otra está incipiente el cambio.
Aquí empezamos a ver simplemente lo que es el primer fenómeno de la artrosis, que es que el cartílago se ha degenerado. Esa es la causa de la artrosis. Y se produce ese pinzamiento articular, quizás un poquito ya de esclerosis, de sufrimiento ahí a nivel del platillo tibial por sufrimiento, por esa pérdida del colchón que es el cartílago en la articulación. Claro, si ya tenemos esto, pues ya lo que necesitamos es que venga el traumatólogo y le ponga 2 prótesis, porque es que desde luego esto ya esto es dramático, ¿no? Este paciente es dificilísimo que mueva, ya hay a todos los niveles, ya hay afectación en todas las zonas, aunque los pinzamientos sigue siendo un movimiento de la rodilla, una falta de alineación, en este caso en barro. La cadera lo mismo, es decir, fijaros que la cadera tiene un componente quizás específico, lo decíamos intentando buscar especificidades, que a veces se forman grandes quistes, más o menos quistes subcondrales, pero el fenómeno inicial es el del estrechamiento articular por falta de cartílago, la esclerosis, la formación de osteofitos en el margen. A veces los osteofitos son casi más lo que llama la atención y se crean unos grandes fenómenos osteofitarios en la... Además, si os acordáis, una cosa que decíamos es que la articulación tiene hiperemia, tiene hiperaflujo, y esto cuando hacen resonancia lo ven muy bien, es decir, porque él está sufriendo y se produce un aumento de la vascularización. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un hueso que en general son pacientes más o menos mayores ya con una osteopenia. Se produce un hiperaflujo que hace la esclerosis, los osteofitos, pero a veces se produce un ablandamiento del hueso que digamos que está adyacente, y si la presión sobre esa zona es importante, pues un fenómeno típico de protrusión acetabular. Evidentemente la movilidad de estas articulaciones pues está completamente afectada. Bueno, ¿os acordáis? La artrosis, muy sencillo, y además es que es el más importante de todo. El pinzamiento, eso sí, asimétrico, no tenemos por qué tener osteopenia alrededor, formación de osteofitos por hiperaflujo. Más luego las características especiales. Vamos a ver las de depósito, hablando en general la gota. ¿Qué es lo que estamos hablando? Aquí ya no estamos hablando de un fenómeno que pasaba porque era una degeneración del cartílago. Aquí estamos hablando que tenemos una sustancia ajena al organismo, el ácido úrico u otras sustancias que se depositan y tienen cierta tendencia en depositarse en las articulaciones o cerca de las articulaciones. Por lo tanto, para que hablemos de una metabólica, primero tiene que haber depósito de la sustancia, dentro o adyacente a la articulación. Una característica típica que va a tener, y es lo que tenemos que buscar, porque a lo mejor algún quiste hemos visto que se puede producir en la artrosis, pero aquí lo típico es la erosión. Tenemos una sustancia que se deposita, que crea el panus, que crea la afectación periarticular, y eso erosiona el hueso. Por lo tanto, lo primero, erosiones y quistes. Y partes blandas, porque si la sustancia se deposita en las partes blandas, aumento de partes blandas. Además, en algunas ocasiones esas partes blandas se calcifican, porque la sustancia, digamos que es capaz de hacer cristales con calcio, y podemos ver incluso calcificaciones en esos aumentos de partes blandas. Esos aumentos de partes blandas los llamamos tofos. Normalmente se ven clínicamente, pero a veces radiológicamente cuando empiezan los podemos ver, y podemos ver esos tofos, esos aumentos de partes blandas. Cuidado, no aumenta toda la articulación, no es un hemartros, no es una afectación sinovial de toda la sinovial en una sinovitis. Estamos hablando de depósitos localizados y por tanto es asimétrica. Importante, no hay pinzamiento articular, por lo tanto, si me confundo con una artrosis es que soy muy torpe, porque hemos dicho que eso era lo que caracterizaba la artrosis. Y no hay osteoporosis. Insisto, claro, el paciente sí la tiene por otro motivo, pero no hay osteoporosis poliarticular, con lo cual la vamos a distinguir de las inflamatorias. Fijaros que tenemos como algo, como luces que nos iluminan hacia dónde podemos sospechar. Si tenemos además la clínica, pues es difícil equivocarse. Fijaros en este caso, es decir, estáis ante una lesión típica que la ponen en todos los exámenes, no sé si los de medicina de familia, pero los de radiología sí, siempre ponen una lesión de este tipo y te dicen qué es, y dices, bueno, y con esto yo tengo que decir qué es, no me dice usted nada. Empiezas a pensar y dices, esto se llama un mordisco de ratón. Vale, qué bonito le ha quedado. Pero es que tiene las características, no es un quiste de una lesión inflamatoria porque no hay osteoporosis, no es una afectación por una artrosis porque no hay pinzamiento. Lo que hay es quizás un aumento de poca partes blandas, una afectación de ambos lados, es el típico depósito de la sustancia que, como vemos, intentamos en este dibujo, estamos viendo el depósito, el tofo que erosiona la articulación. Bueno, a veces lo que empezamos a ver es el aumento de partes blandas, y en ese aumento de partes blandas
no sé si llega a verse aquí, depósitos de densidad más o menos cálcica, que son, lógicamente, los cristales que se depositan en la zona periarticular, y si nos fijamos y somos un poco cuidadosos, veremos ya erosiones aquí, y aquí se ven claramente erosiones, aquí está empezando, del depósito de la sustancia adyacente a la articulación. Por lo tanto, no hay pinzamiento, no hay osteopenia llamativa, lo que hay es un depósito de sustancia, unas erosiones y a veces unos grandes quistes como cuando evoluciona. Bueno, aquí dice que se ve la calcificación, ¿no? Esto es más fácil de ver en esta placa forzada para ver mejor las partes blandas. Vemos los aumentos de partes blandas de mucha densidad. Acordaros de lo que decía el primer día yo, que acordaros con las densidades radiológicas. ¿Por qué sé que aquí hay calcio? Porque es que las partes blandas de al lado son iguales y estoy distinguiendo aquí una densidad distinta. Como hay una cosa que distingo de otra es porque son de densidad distinta. Distinta densidad a la densidad de partes blandas, que es agua, pues es el calcio. Esto es calcificación o depósitos cálcicos claramente que se visualizan. En este caso ya la enfermedad progresa, es decir, ya el tofo ya podía ser casi Enrique VIII, es decir, que nos decían que tenía una gota que le comió los pies, es decir, vemos claramente que el componente de parte blanda es grande con las clasificaciones, pero fijaros que las erosiones, los quistes ya pues son tremendamente. Y, hombre, ya que aquí ya hay algo de osteopenia, ¿cómo no va a haber algo de osteopenia? Esto ya ha desaparecido, desde luego se lleva sin mover esto de pie desde hace mucho tiempo. Pero fijaros que no es la característica, es el depósito y el quiste, la erosión. ¿Vale? Ahora tenemos dos que las sabemos fenomenales, es decir, sabemos la artrosis, pinzamiento, asimétrico, osteofitos. Sabemos la gota. Tenemos que buscar depósitos y tenemos que buscar erosiones. ¿Qué tengo que buscar en las inflamatorias? De forma general, porque claro, luego ya distinguir entre una reumatoide o una espondilitis, bueno, pues dependerá un poco de la zona de afectación, de la clínica, de la analítica, pero ¿qué es lo que tengo que buscar para decir que estoy en una inflamatoria? Osteoporosis. La dato fundamental es que yo tengo que tener osteopenia, disminución de la mineralización alrededor de una articulación que está muy hiperémica, está haciendo un turnover alrededor de la articulación en todo el hueso subcontral muy marcado, no le da tiempo a formar el hueso reactivo y en la fase inicial siempre tiene que tener osteoporosis. Y además es verdad que el cartílago se va degenerando y de tener destrucción, que sí que se produce también en este caso en el cartílago por el fenómeno inflamatorio, es de todo el cartílago y es un pinzamiento uniforme. Acordaros que era asimétrico en la artrosis. Lógicamente se producen erosiones porque al final la inflamación es tan importante que produce erosiones y una de las características que en algunas de ellas se da es que se altera la alineación, se producen subluxaciones, las articulaciones pierden su alineación normal y esto es muy característico de las inflamatorias. Bueno, las podemos clasificar en función de la patología que las produce y algunas tienen alguna especificidad en concreto, más yo diría que los fenómenos cuando van avanzando, que al principio no son tan fáciles de diagnosticar, pero algunas sí que podemos ver alguna característica, vamos a decirla, así como lo tenéis luego para repasar, el que se vaya a descargar el PDF, pues está bien para poderlo hacer. Bueno, ahí tenéis un esquema típico que ponemos siempre en las charlas de cuáles son las zonas que afecta, por ejemplo, en la psoriasis. Bueno, pues afecta a esas zonas. La sarcoidosa es muy difícil distinguir, una espondilitis, en la fase inicial. A mí me gusta mucho la de la mano. Fijaros que nosotros, y si tenéis un paciente en la consulta que queréis estudiar por primera vez y tiene una artropatía, la placa que le tenéis que pedir, hombre, si le duele la rodilla, hay que pedir la rodilla, ya se sabe que te está diciendo dónde le duele, pero siempre con una proyección antero-posterior de las dos manos, en esta posición, que las veis que las hacemos así, intentamos atraer, para nosotros es como un poco el esquema de estas artropatías, digamos, múltiples. Nosotros sin unas manos no deberíamos valorar nunca a un paciente. Y nos pasa que a veces el paciente empieza a dolerle el codo, empieza a dolerle la muñeca y le hemos hecho una muñeca, un codo y una rodilla, pero no tiene unas manos. Y las manos, insisto, es muchas veces nuestra orientación. Bueno, pues ahí tenéis las características específicas que se producen en la psoriasis. Una típica es la de la periostitis, la formación de hueso reactivo en las zonas adyacentes en forma de esta reacción perióstica laminada que está cerca de la articulación. La osteoporosis en este caso no es muy llamativa, por lo tanto ahí la podemos distinguir un poco de la más inflamatoria que se produce, que es la artritis reumática. Tiene esas características y muchas veces se producen estas erosiones adyacentes a la articulación en la psoriasis. Este es un paciente de hace 3 días del hospital, es decir, paciente con psoriasis conocida, en este caso no, pero fijaros que es muy típica
la afectación que tiene ya está bastante avanzada de la afectación por psoriasis, pero yo quiero que os fijéis en este caso dos cosas importantes. Están respetadas las metacarpofalángicas, cuidado, y además, mira, están afectadas proximales distales, puede ser una artrosis. Pues bueno, la verdad que el fenómeno está tan avanzado, la psoriasis tiene esa característica especial que también produce reacción ósea, no son realmente casi osteofitos, pero pueden confundirse, nos puede dar la sensación de que puede hacer una degenerativa. Pero fijaros que para tanta degenerativa, qué bien tiene la trapecia metacarpiana, ¿no? Aquí hay algo que no cuadra. Bueno, lógicamente, si además sabemos que tiene una psoriasis, claramente sospechamos que lo que tiene es una afectación de manos por psoriasis. La espondilitis anquilopolítica, su nombre lo dice, afectación fundamentalmente del primero sacroiliacas y de la columna. Y además, pues todo el mundo lo sabemos porque desde que estudiamos medicina pues nos dijeron la columna de bambú y decíamos, bueno, pues tenía columna de bambú. Quiero recordar dos cosas sobre la sacroiliaca, porque es un tema que nos vuelve un poco locos y esperamos muchas cosas del diagnóstico por imagen de la sacroiliaca. Tenemos que saber claramente que la sacroiliaca que nosotros podemos estudiar solo es esta parte, la que es una articulación realmente, la que tiene sinovial. Todo esto es ligamentoso y se llega a afectar al final, pero de forma tardía. Tenemos que buscar los signos cuando hacemos la placa o cuando hacemos TAC, tenemos que buscar la afectación ahí de la zona de la sinovial. De tal forma que lo que se va a producir en este fenómeno de inflamación unido a esta patología es que al principio se produce una reacción esclerosa, que esta era la que veíamos muy bien en la placa, ¿no? Buscábamos estas esclerosis, estas irregularidades a nivel de la articulación y al final la inflamación es tan grande que lo que podemos tener es una fusión, porque, digamos, el hueso, digamos, reactivo ocupa completamente la zona de la articulación. Ver sacroiliitis en las placas sigue siendo difícil. Hay gente que lo ve y dice, eso es una sacroiliitis. Bueno, pues qué bien. Y le dicen, no, oye, no, que el paciente venía por un cálculo en el uréter. Entonces a lo mejor es una variante. Es decir, que diagnosticar una sacroiliitis con placa nos sigue costando y desde luego la clínica es fundamental. Es decir, empezamos a ver estas esclerosis, estas irregularidades en la articulación. Claro, cuando ya veo esto, que ya esto es la parte que veíamos antes en el TAC, de fusión, pues es más fácil. Desde luego el TAC tiene una capacidad diagnóstica mucho más importante a este nivel y podemos ver las esclerosis, los pinzamientos, los pequeños quistes, incluso ya cuando está más avanzada las fusiones, como hemos visto, mucho mejor que en la placa simple. La espondilitis anquilopolítica tiene la característica que empieza con las sacroiliacas, pero es la fase más difícil y luego lo que